Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Ok. Bienvenidos a todos a la lección de hoy, lección 5 de la llegada del Salvador. Estamos aquí en vivo, pero también bienvenidos a las personas que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos. Vamos a empezar con una oración hoy, como siempre. Oremos. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la palabra para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame como les enseñaste a los discípulos y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. Ok, voy a cambiar algo aquí rápidamente. En mi vista aquí, creo que aquí está bien. Y después... Ok, listo. Entonces, vamos a empezar. Lo siento. La lección de hoy es el primer milagro de Dios de Juan capítulo 2, versículos 1 a 12. Y los objetivos de hoy. Usar el método de las 4C para leer y entender Juan 2, 1 a 12. También el enfoque de esta semana es captar. Entonces, hoy vamos a analizar la importancia de captar para compartir el evangelio y al fin vamos a crear ejemplos de captar para la historia de hoy. Entonces, empezamos con captar la introducción para hoy. Tengo un ejemplo para ustedes. Es lluvia de información. María y José. Entonces, en 5 minutos vamos a mencionar todo lo que sabemos sobre o de José y María de la Biblia. Pero para que tengamos respuestas de muchas personas, como una lluvia en todas partes, cuando comparten, solo comparten una cosa que sabe. Si hay más cosas para compartir, más adelante pueden volver a compartirlas después de que otros tengan la oportunidad. Entonces, una cosa de María o José o los dos que ustedes saben. ¿Quién quiere empezar con una cosa? Diana. El profesor, que María era una mujer virtuosa, una mujer comprometida con José. Muy bien. Gracias, Diana. Alma. Era descendiente de David. Alma, otra vez, lo siento. Que José era descendiente de David. Ok. Gracias. Elis. Buenos días, profesor. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Buenos días. Bueno, María
era una joven virgen, muy dedicada a los santos, guardada para el Señor. Ok. Esterit. Profe, lo que yo veo y recuerdo de todo lo que hemos leído en esta historia es cuando José es revelado por el ángel de Dios en sueño para que se llevara al niño y a María a Egipto. Ajá. Sí. Muy bien, gracias. Esterit Yolanda. Buenos días, profesor. No tuve chance de saludar antes. Dios les bendiga. Bueno, yo lo que veo aquí es de que María fue escogida por Dios y mediante el Espíritu Santo engendró a Jesús en su vientre. Muy bien, gracias. Ok. También, pues sí, estas son muchas cosas, ¿cierto? Daniel, ¿otra cosa? Profesor, que eran fieles a la tradición judía, tanto María como José, eran muy arraigados y muy respetuosos de su tradición. Gracias, Daniel. Sí, muy bien. Entonces, sí, es muy interesante, o sería muy interesante, difícil. Hay muchos para describir la situación de María y José en ser los padres de Jesús, el niño de Dios. Pero sí, vivieron en algunos lugares como Belén, Egipto y luego Nazaret. Y las otras cosas que ya hemos compartido. Gracias a todos. Esto es una lluvia de información, un ejemplo de captar. Julio Mariño, adelante. Amén, mi hermano. Vemos que estamos hablando solamente de María y de José. ¿Qué podemos decir de José? Oh, pues sí, también de los dos vivieron en los pueblos de Belén, Egipto. Los dos también, José era de la familia de David. De la tribu de Judá. Sí. Los dos creyeron y obedecieron cuando los ángeles les hablaron. Sí, entonces tenemos cosas de los dos, pero sí, compartimos muchas cosas de solo María. Juan. Sí, profesor, sobre el amor que sentía José por María cuando él supo que estaba embarazada y la dejó, pero en secreta, ¿no? Entonces, eso es el amor que sentía, porque en ese entonces, en el Antiguo Testamento, vemos que las mujeres así eran apedreadas, ¿no? Pero él lo dejaba en secreto, no en público. Sí. Claro, gracias, Juan. Y también la confianza de los dos, ¿sí? Cuando los dos recibieron mensajes de los ángeles, aceptaron lo que dijeron los ángeles. Pero sí, gracias, Juan, con el amor de José también. Podemos verlo.
Ok, vamos a continuar. Hoy vamos a tener María en la historia de hoy. No José, pues tal vez José estaba ahí también, pero no dice en la Biblia. Entonces, con la historia de hoy, vamos a hablar sobre Juan capítulo 2, versículos 1 a 12. Y la historia sucede en Caná. Entonces puedes verlo en el mapa aquí en Galilea. Es un pequeño pueblo en Galilea, un poco al norte de Nazaret. Entonces voy a leer la historia de hoy. Esto fue la tarea para hoy y ustedes ya han leído esta historia también. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». Jesús le contestó, «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo, «Hagan todo lo que él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, «Llenen de agua estas tinajas». Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, «Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, «Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y ahí estuvieron unos cuantos días. Esto es la historia de hoy, el primer milagro de Jesús. Y eso es la segunda C. Ahora vamos a continuar con considerar y las preguntas también de consolidar. Y después vamos a hablar más sobre captar y la importancia de captar y ejemplos de captar, cosas así. Entonces, las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Elise. Profesor, yo tengo la madre de Jesús, sus discípulos, los sirvientes, el maestresala, los novios,
es el apunte que encontramos dice que pudo ser que fue con Andrés, Pedro, Santiago, Felipe y Natanael. Gracias. Sí, tal vez estos discípulos, sí, dice esto en la Biblia popular. Fue solo 3 días después del llamado de los primeros discípulos. Entonces ellos tenían la oportunidad de ver el poder de Dios rápidamente. Ok, sí, creo que esto es todo que yo tengo también. Al fin dice sus hermanos de Jesús, creo. Pero sí, creo que esto es todo. ¿Alguien tiene una persona más? ¿Un personaje más? Ok. Muy bien, Elise. Continuamos con los objetos de la historia. Yo tengo por lo menos 3 objetos en esta historia. Diana. Sí, profesor, yo tengo 6 tinajas de piedra, el agua, el vino, y hay más objetos, pero supongo que los compañeros han de querer nombrar. Ok, muy bien, Diana. Esos 3 son los objetos que yo tengo también. ¿Alguien más tiene un objeto más en esta historia? Yo, profesor, pero creo que ya lo dijo toda la compañera porque sería eso, las tinajas, el agua, el vino, solo eso tengo aquí también. Ok, muy bien. Gracias, Juan. Ok. Y estas preguntas, sí, a veces parecen muy fácil, pero son preguntas buenas porque con estas preguntas entendemos un poco más de las cosas y los personajes que están en la historia. Entonces, más adelante vamos a pensar en qué están haciendo las personas o con cuáles objetos. Es un poco más para la comprensión de la historia. Y por eso empezamos con estas preguntas. ¿Dónde ocurrió esta historia? Tengo un mapa aquí. ¿Dónde ocurrió? Elise. En Caná de Galilea, en el Sí, centro, muy al norte. Estaba cerca del mar de Galilea y el mar Mediterráneo. muy bien. Gracias, Elise. Sí, en Caná, un pueblo de Galilea. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Diana. Profesor, no sé si estoy en lo correcto, podría ser 3 días después de que Jesús había llamado a sus primeros discípulos. Sí, muy bien. Gracias, Diana. Esterit. No sé si estaré clara en esto. Dice que fue el primer milagro de Jesús en el tercer día. Tal vez se está refiriendo desde que Jesús dejó
la tentación en el desierto para comenzar su ministerio público. En este tiempo se hicieron unas bodas. Sí. Sí, gracias, Estherita. Un poco después del bautismo de Jesús, ¿cierto? También después de las tentaciones de Jesús en el desierto, después del llamado de los primeros discípulos. Esto es cuando ocurrió la historia, cuando Jesús tenía como 30 años. ¿Ok? Muy bien, continuamos. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Una persona puede compartir los eventos de esta historia. Los eventos principales de la historia. Elise. Pastor, tanto la madre, o sea, María, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda. Parece ser de que María tenía como que cierta responsabilidad en todo lo que fue la programación y todo lo que tenía que haber en la boda. Ellos, pues al terminarse el vino, María le ruega a Jesús que haga algo, porque de cierta manera ella como que sentía que iban a ser avergonzados si se les terminaba el vino. Tenía que haber, suplir esa necesidad del vino, y el Señor Jesús lo hizo a petición de la mamá, pero creo que estaban dadas todas las condiciones para que existiera ese milagro. Gracias, Elise. Sí, muy bien, gracias. Estos son los eventos que ocurrieron en la historia. Un buen resumen. Gracias. Ok. Las últimas dos preguntas de considerar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en esta historia? Yolanda, gracias. Adelante. Se había terminado el vino. Por eso María acudió a Jesús. Sí, sí, muy bien. Esto es el problema de la historia, que no hay vino. Se terminó. Alma. Bueno, es que también pude ver ahí que había un problema de aflicción. Estaban afligiendo porque se había terminado el vino. Para mí, Alma, es muy difícil oír. ¿Puede decirlo otra vez? Lo siento. Que había una aflicción, se afligían porque se había terminado el vino. Ok. Sí, gracias. Esterit, ¿algo más? Todavía su micrófono está... Ok. Ya, profe, ya me di cuenta que estaba cerrado. Vea, lo que yo alcanzo a cantar o a contar de esta historia es que haber dejado el mejor vino para el último momento generó problemas.
Sí, tal vez sí, gracias. Elise, Pastor, yo añado también que cierta preocupación, más que todo de María, porque se iban a sentir mal los novios y la boda pues no iba a quedar bien. sí. Y ella sabe que Jesús puede hacer algo. Un milagro. Y ella habla con Jesús, pero también tenemos una pequeña pregunta o un pequeño problema cuando Jesús dice a su madre que todavía no es su tiempo. Eso es un pequeño problema. Ok. Y se resuelve el problema del vino, que no hay vino, se resuelve el problema y cómo. Diana, Profesor, pienso que sí se resuelve el problema, ya que al haber terminado el vino, dice que ya tenían la tradición de que más o menos celebraban 8 días los matrimonios, los festejos. Entonces, eso hubiera ocasionado una gran vergüenza para los novios y la familia. Entonces, como Jesús convirtió el agua en vino, pienso yo que sí se solucionó el problema. muy bien. Claro que sí. Gracias, Diana. Ok, estas son las preguntas de considerar. Vamos a continuar con consolidar. Con 5 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, estas son las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia? Yolanda y después Elise. Yolanda. Creo que todavía. Ya. Sí, muy bien. Se trata de provisión, ya que si se había terminado el vino y Jesús proveyó. Sí, Gracias. Jesús muestra su poder. Elise, ¿algo más? Sí, pastor, la oportunidad, el momento, aunque Jesús dijo, todavía no ha llegado mi hora, pero él en obediencia a la solicitud de su madre y porque él no quería que fueran avergonzados sus amigos, él hizo el milagro, la manifestación en inicio de esa época de popularidad de El Salvador, la conversión del agua en vino. Sí. Gracias, Elise. Jesús muestra su poder al hacer su primer milagro, en convertir el agua a vino. Muy bien. Continuamos con pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Daniel. Pastor, muchas veces la incredulidad, ¿sí? El hecho de dudar que el Señor puede hacer cosas por nosotros, inclusive que para nosotros pueden parecer triviales, como
como multiplicar los panes y los peces, como convertir el agua en vino en una fiesta. Sí, o sea, eso nos demuestra que el Señor es todopoderoso y que puede hacer cualquier cosa en nuestra vida, cualquier cosa que nosotros que necesitemos y que sea conforme a su voluntad. Gracias, gracias, Daniel. Esterit, ¿algo más? Algo más, profe, que nunca debo quejarme de lo que Dios hace o deje de hacer. Ujú. Al fin, Él lo sabe todo. Sí, Bueno, sí, muy bien, Esterit. Y a veces yo quiero resolver las cosas en vez de acudir en oración primero a Dios, porque Dios puede hacer todo. Y debo hablar con Él, el primero en situaciones que tengo. César, ¿algo más para decir? El Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas. De una cosa negativa, Él siembra en nuestros corazones lo bueno. O sea, algunos problemas o algunas enfermedades, Él cambia en nuestras vidas. Hasta día de hoy hay esos cambios dentro de nosotros para el bien. Gracias. Gracias, César. Ok, vamos a continuar con la próxima pregunta. Después del pecado y la ley, tenemos el amor, el evangelio. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor, Elis? Pastor, yo veo el amor de Dios en esa manifestación gloriosa del milagro, porque impidió de que fueran avergonzados los novios y que se sintieran mal, que murmuraran, y todos fueron satisfechos, Sí, destacando que Dios, Él suple cada necesidad, porque para Él no hay nada imposible. Gracias. muy bien, Elis. Veo que Jesús utiliza su poder en amor para servir a otros en esta historia, a los novios y las otras personas a la boda. Yolanda, ¿algo más? Bueno, yo veo es que la calidad del vino, es decir, cuando Dios nos provee de algo, nos los da en calidad. Es decir, Él hace la obra y la hace completa y buena. Sí. No solo da regalos, da los regalos mejores, ¿cierto? Sí. Gracias, Yolanda. También Esterit. profe, yo sí tengo micrófono, sí. Yo lo veo en el versículo 11, ¿verdad? Donde Él hizo su primera manifestación pública. Dice que porque se dejó conocer su personalidad celestial ante el mundo que no lo conocía. Sí, muy bien. También utiliza su poder en amor para fortalecer la fe, ¿cierto? De sus seguidores, los discípulos. Gracias. Muy bien. Ok, vamos a continuar con pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Diana? Pienso que a confiar siempre en Él a pesar del
de la adversidad que estemos atravesando, que Dios siempre tiene el control, sino que todo es al tiempo de Él, no a nuestro tiempo. Sí, claro que sí. Gracias, Diana. ¿Algo más, Esterit? Esterit, lo siento, no puedo escuchar. Tal vez el Perdón, micrófono. profe, ya. Sí. Que toda necesidad que yo tengo, puedo pedir a Dios en el nombre de Jesús y Él hará conforme a su voluntad. Gracias, Esterit. Muy bien. Me enseña a pedir y hablar con Jesús, con Dios en tiempos de necesidad. También las otras cosas que hemos compartido. Muchas gracias a todos. Continuamos con la última pregunta. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pues, profesor, disculpe, yo creo que sería en una fiesta, ¿no? Así como la historia que estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿En una O boda? único. Sí. ¿Una fiesta? Muy bien, Juan. Gracias. ¿Algo más? Elis. Pastor, pienso que una buena situación o la oportunidad para compartir ese mensaje es cuando uno se encuentra con hermanos o inclusive no creyentes, que ellos invocan a Dios, pero les falta esa fe. De pronto no creen de que Dios es todopoderoso para realizar milagros, para suplir cada una de las necesidades que enfrentamos a diario, las dificultades que pasamos, y que Él puede hacerlo porque su palabra es viva. Y aquí vemos que el Señor lo que hizo, porque no mezcló nada, fue la palabra quizás que dijo, porque su palabra es veraz. Y si Él dijo que yo estoy con ustedes, es porque está con nosotros. Si dice yo soy tu proveedor, debemos creerlo. Para mí no hay nada difícil, debemos creerlo. Gracias. Muy bien. Gracias por este ejemplo, Elis. Gracias. ¿Alguien tiene algo más para compartir? Esterit. Ay, sí, profe, yo quiero compartir porque me siento muy gozosa con este estudio. Bueno, Sí. después de esta enseñanza, estamos preparados para abrir nuestra boca y mostrar a Cristo en aquellos momentos donde la humanidad se siente más vulnerable, sin consuelo, y el Espíritu Santo nos dirija a decir los testimonios y testificar de las historias de Jesús. Gracias, Esterit, por compartir. Gracias. Ok. Entonces, vamos a continuar con los próximos dos objetivos de hoy. Primero, vamos a analizar la importancia de captar. Captar es nuestro enfoque esta semana. Y al fin vamos a crear ejemplos de captar para esta historia. Eso también fue parte de la tarea, fue una parte de la tarea de hoy, crear ejemplos. Pero primero vamos a analizar la importancia de captar. Obviamente captar es la introducción y otra vez estamos hablando sobre las 4C porque en el proyecto final ustedes van a usar
las 4C para compartir una historia que hemos hablado sobre en este curso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer al final del curso. Entonces, la importancia de captar es la introducción, es el gancho que nos lleva al tema del día. Es un recuerdo que nos ayuda a recordar el tema de la lección, nos enfoca en el tema y también es importante para captar la atención y crear interés en la historia. Esto es la importancia de captar. Es una introducción para captar la atención de la audiencia. Pero también tenemos audiencias diferentes. Entonces, para creyentes ya tienen el motivo de entender la palabra de Dios. Entonces, captar la atención para ellos es más para crear una conexión a la historia para más profundizar lo que ellos pueden aprender. Pero para incrédulos, ellos no tienen un motivo de entender la palabra de Dios. Entonces, captar es una buena cosa para realmente captar la atención para que puede compartir la historia con ellos. Entonces, un captar conectado con emociones o que es bastante interesante es bueno también para los incrédulos para que puede compartir la historia después. ¿Una pregunta sobre la importancia de captar o no? Elise. Pastor, yo le hago la siguiente pregunta. El captar, ¿puede uno tomar un versículo del texto para hablar referente al tema o algo que tenga como que alguna similitud? Puede hablar de un tema secular, pero que enfoque a lo que dice el texto. Sí, captar puede ser algo diferente cada vez. Puede ser algo secular, puede ser un versículo, puede ser otra parte de la Biblia, puede ser una pregunta, una canción, algo para crear interés. Y algo que está conectado al tema del día. Como el captar de hoy, de José y María, pues es más conectado con María. María está en la historia. Entonces, no es totalmente el tema es el milagro de Dios. Pero sí hay una conexión con un personaje en la historia y por eso teníamos la lluvia de información al principio. Sí. Lo más importante es que es algo que puede captar la atención de la audiencia y también es conectado al tema de la historia. Eso es lo más importante. Ok, ahora vamos a crear ejemplos de captar para Juan 2,
versículos 1 a 12, y quiero hacerlo en grupos pequeños de Zoom. Entonces voy a dividirles en 2 grupos. Entonces ustedes van a tener como 4 o 5 personas en cada grupo. 5 personas creo en cada grupo para compartir los ejemplos de captar que ustedes ya tienen o para crear más ejemplos. Para esta historia de Juan 2, el primer milagro de Dios, ¿qué es un captar para esta historia? ¿Cuál es un captar para esta historia? Y ustedes van a compartir en grupos pequeños para crear ideas. No hay una respuesta mala, entonces es para compartir y crear ideas para esta historia. Una pregunta antes de empezamos con los grupos pequeños, salas pequeños de Zoom. Ok, entonces voy a crear las salas de Zoom ahora. Primero voy a bienvenido otra vez. Todos están regresando. Muy bien. Ok. Creo que casi tenemos todos. Estoy esperando a César, creo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar quiero compartir en nuestro grupo principal algunos ejemplos de un captar para esta historia. Un ejemplo que ustedes tenían en sus grupos. Y voy a tratar de escribirlos aquí en mi pantalla. Vamos a ver. Entonces, ¿alguien tiene un ejemplo para un captar para esta historia? Esto es lo que ya tengo. Lluvia de información. Esto es lo que hicimos en nuestra clase de hoy. También mi pregunta al inicio, ¿cuál es su milagro favorito de Jesús? Es un ejemplo de captar para esta historia también, porque esto fue el primer milagro de Jesús. Pero otros ejemplos. Esterit. Profe, quiero que examine esta pregunta que yo hice, a ver si tengo ideas de captar. Acercarme al público y explicarle, este es el primer día de Jesús en público donde muestra su poder, como que un abre boca, ¿no? Un rompehielo. Un rompehielo. Y ok. ¿Qué dijo antes de, pues puede repetirlo? Lo siento, Esterit. ¿Qué le repito, profe? Que pues El inicio.
Sí, ¿cuál es el ejemplo del captar? ¿Tiene algo o no? ¿O solo es para confirmar Sí. qué es? Sí, no, el ejemplo que yo tengo, cuando hable a las personas o me acerca a ella, yo tengo que decirle, hoy vamos a hablar de un milagro, del primer milagro de Jesús, Ok. en público donde Él muestra su poder. Ok, entonces como una explicación del tema. Un resumen breve. ¿Ok? Gracias, Esterit. ¿Alguien más tiene un ejemplo de captar? ¿Yolanda? Yolanda, todavía su micrófono está cerrado. Sí. Ajá. Bueno, yo lo haría como una especie de una noticia extraordinaria de las bodas, es decir, de bodas, pues. Y de allí, es decir, todo lo que se hace en una boda, ¿verdad? Y lo hermoso, lo espectacular, de lo bonito, pues, que es hacer una boda. Y de allí saltaría a la historia de Jesús. Muy bien, gracias, Yolanda. Yo creo que para todo los dos ejemplos son para una audiencia, sirve para todos, creo. Pero también puede tener algo para niños o adultos, o es más como para mujeres o hombres. Hay muchas posibilidades. Elis, ¿un ejemplo? Pastor, se le puede hacer para captar una pregunta a los oyentes, por ejemplo, decir, ¿ustedes creen que para Dios es imposible hacer esto? Es una pregunta que yo le hago a usted. Muy bien. ¿Ustedes creen que para Dios es posible esto? ¿Algo así? Una pregunta para captar la atención. Gracias. Algo más. Voy a agregar mi pregunta del inicio, que fue, ¿cuál es tu milagro favorito de Jesús? ¿Ok? Muy bien. Yo estaba pensando también pues siempre puede usar objetos. También es una buena idea para captar la atención. Para niños especialmente, pero para adultos también. Como para esta historia, si tengo un vaso de agua, puedo hablar con la audiencia y decir, ¿quién puede cambiar este vaso en un jugo o algo así? Entonces, obviamente nadie puede, pero después podemos hablar que en la historia de hoy vamos a ver que Jesús va a hacer algo con agua.
y cambiarlo, hacer un milagro. Entonces, con objetos también es una buena idea para captar la atención. Algo físico en el cuarto con la audiencia es algo bueno para captar la atención. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, pues vamos a terminar la lección de hoy ahora. Voy a... lo siento. Sí. Ok. Entonces, estos son los objetivos de hoy. Hemos hablado sobre todos, usar el método de las 4C para leer y entender la historia de hoy, el primer milagro de Dios, analizar la importancia de captar para compartir el evangelio y también crear ejemplos de captar. Y hemos hecho todo. Entonces, vamos a terminar con la tarea para la próxima clase, ver el siguiente video para la lección 6 y también leer Juan 2, versículos 13 hasta Juan capítulo 3, versículo 21. Y la bendición. La bendición de nuestro Señor para todos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias a todos. Gracias por su participación y todo. Que tenga buen día. Gracias, profesor. Dios les bendiga a Amén. todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. El Señor les bendiga. Gracias Bendiciones, a hermanas. todos, Bendiciones, profesor. profesor. Muy bien, gracias.